En el episodio 613 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de estrategias de periodización del carbohidrato. Bueno, mentira, yo no os voy a hablar. Os va a hablar Miguel Gorriz porque voy a compartir con vosotros una clase de la clase 4, concretamente del audiocurso de periodización del carbohidrato. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 613 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 y hoy el episodio va a ser íntegramente dedicado a la nutrición y además lo va a hacer un experto como Miguel Gorriz del Event Nutrición, que ha sido el encargado de elaborar el curso de periodización de los hidratos de carbono, y en la clase 3 que presentamos hoy va a hablar de, a ver que lo tengo por aquí apuntado, vale, de lo que es la periodización de los hidratos de carbono concretamente, y en la clase 4, que es justamente la que os voy a compartir yo hoy en el daily, de estrategias de periodización del carbohidrato. Concretamente, Miguel va a hablar de entrenar 2 veces al día, de entrenar realmente en ayunas, ¿vale? No como muchos se piensan que entrenan en ayunas y lo que han hecho por la noche anterior ha sido comerse una vaca rellena de pollo, ¿no? Como se suele decir, aunque bueno, eso sería más bien proteína. Entrenar sin comer nada de hidratos de carbono, dormir bajo en niveles de hidratos de carbono y restringir hidratos de carbono en la dieta. Así que bueno, de toda esa estrategia os va a hablar Miguel en esta clase. Y nada, os voy a dejar con esta clase con Miguel. Hola a todos de nuevo y bienvenidos a esta cuarta clase del podcast de Hilando Fino Pro. En esta cuarta clase vamos a hablar de las estrategias que existen de periodización del carbohidrato. Como bien os dije, la clase 3 y 4 están conjuntamente en los apuntes, pero el audio va a ser separado. En esta cuarta clase vamos a hablar de qué tipos de estrategia existen para poder entrenar con baja disponibilidad de glucógeno. Uno de los grandes errores que se comete es que se piensa que entrenar con baja disponibilidad de glucógeno es entrenar con carbohidrato cero. Y esto no es así. Se puede meter una cantidad de carbohidrato óptima, o sea, simplemente ajustada, acorde a lo que va a ser la intensidad y la duración del ejercicio. Al final, lo que llevo diciendo durante estas clases anteriores, periodizar realmente es ajustar acorde a la intensidad y duración del ejercicio. Y, importante, favoreciendo la recuperación también de nuestro deportista. O, en caso de que el entrenamiento sea de intensidad, metiendo una cantidad de energía óptima para que ese deportista pueda entrenar la mayor intensidad posible. De hecho, una de las cosas que siempre comento en las clases que doy y en los cursos que he dado es que creo que la clave del rendimiento es favorecer la recuperación de nuestros deportistas. Si un deportista tiene energía como para poder entrenar, recuperar bien y volver a entrenar, y tiene 300 entrenamientos antes de su competición y los 300 entrenamientos es capaz de cumplirlo a las intensidades pautadas por el entrenador, ese deportista llegará en las mejores condiciones posibles el día de la competición. Si de esos 300 entrenamientos ha habido muchos que no ha conseguido llegar a cumplir las intensidades porque no disponía de energía o porque no recuperaba bien, creo que no estaremos utilizando las mejores estrategias para ese deportista. Entonces, con todo ello vamos a hablar de qué tipos de estrategias existen para periodizar el carbohidrato. Antes de ello, quiero decir que este tipo de estrategias pueden ser útiles en un momento a lo mejor de pretemporada donde nuestro deportista nos llega con un exceso de peso, o sobre todo a nivel de peso grasa. No soy muy partidario de hablar del peso corporal, sino que nos viene con una composición corporal no óptima. Este tipo de estrategias, al reducir el consumo, sobre todo de forma calórica, por restringir el carbohidrato, podría permitirnos una pérdida a nivel graso. Es cierto que en cierto momento en lo que utilicemos este tipo de estrategias y no queramos generar un déficit calórico, se supliría ese déficit o esa restricción del carbohidrato con un aumento de la grasa dietética.
¿Qué quiero decir con esto? Explicarlo. Al final, si cuando voy a realizar un tipo de estrategia de periodización del carbohidrato, en caso de querer que nuestro deportista genere un déficit calórico, simplemente lo que haría sería quitar ese carbohidrato de las comidas. En caso de no querer generar ese déficit a nivel calórico, realmente lo que haría sería cambiar esa cantidad o esa cantidad de calorías aportadas por el carbohidrato por calorías en forma de grasa. Bien, ¿qué tipo de estrategias existen para periodizar el carbohidrato? Existen numerosas estrategias, como bien son: la primera puede ser entrenamiento 2 veces al día. En caso de entrenar 2 veces al día, realizaríamos un entrenamiento con alta disponibilidad de glucógeno y el segundo entrenamiento la podríamos realizar con baja disponibilidad de glucógeno. Como bien hablábamos en el curso anterior, la intensidad, el ejercicio de intensidad elevada es muy glucolítico, es muy dependiente de carbohidrato. Entonces, si realmente queremos realizar una estrategia de periodización del carbohidrato en el que queremos realizar un entrenamiento con alta disponibilidad de glucógeno y otro con baja disponibilidad de glucógeno, lo que realizaríamos sería el primer entrenamiento del día con alta disponibilidad de glucógeno, periodizando o aportando la mayor cantidad del carbohidrato antes de ese entrenamiento y sería un entrenamiento de una intensidad elevada. Ese entrenamiento de intensidad elevada ya nos favorecería esa depleción o ese agotamiento del glucógeno a nivel muscular. Y lo que haríamos sería restringir el carbohidrato en la recuperación de ese primer entrenamiento. Y no ingeriríamos nada de carbohidrato, únicamente proteína y grasa entre el primero y el segundo entrenamiento. El segundo entrenamiento debería de ser un entrenamiento de baja intensidad y de no mucha duración, ya que se ha observado que con concentración de glucógeno baja, el consumo o el aporte de energía en forma de proteína aumenta. Entonces, podríamos degradar una cantidad de masa muscular, con lo cual tampoco sería óptimo. En caso de realizar entrenamientos con baja disponibilidad de glucógeno, deben de ser entrenamientos de intensidad baja y de no mucha duración. Con lo cual, este entrenamiento de 2 veces al día, como bien decíamos, sería el primero con alta disponibilidad de glucógeno y el segundo lo realizaríamos habiendo periodizado el carbohidrato, habiendo restringido ese carbohidrato en la recuperación entre el primer y el segundo entrenamiento, y lo realizaríamos con baja disponibilidad de glucógeno. Después del segundo entrenamiento ya podríamos incluir carbohidrato para el día siguiente poder volver a meter intensidad en el entrenamiento. Bien, otra estrategia de periodización es el entrenamiento en ayunas. En primer lugar, quiero decir que no es necesario entrenar en ayunas en ningún deportista, a no ser que sea algo que este deportista quiera realizar, o bien le genere o le sea más cómodo para poder entrenar, bien porque se levanta pronto y no tiene hambre antes de entrenar, bien porque si come muy cerca del entrenamiento le genera problemas. Puede ser una estrategia óptima en ese tipo de deportistas, pero no es obligatorio el entrenamiento en ayunas. Y uno de los errores que se suele cometer es pensar que el entrenamiento en ayunas tiene que ser o que es un entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno. No tiene por qué serlo, ya que si en la ingesta previa, que sería la cena anterior, se ha ingerido una cantidad de carbohidrato óptima, el glucógeno a nivel muscular estaría en condiciones óptimas como para poder meter un entrenamiento de intensidad alta. Otra cosa es que durante el ayuno nocturno de unas 8 horas aproximadas se depleta un poco de glucógeno hepático. Con lo cual, realmente el entrenamiento en ayunas podría ser un entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno en caso de que no se ingiriera nada de carbohidrato en la cena previa, siempre y cuando se hubiese entrenado y depletado glucógeno, pero esto sería otro tipo de estrategia que se llamaría sleep low, en la que hablaremos posterior. Pero si yo ingiero carbohidrato en la cena previa y al día siguiente entreno en ayunas, el glucógeno a nivel muscular estaría intacto, con lo cual podría perfectamente meter un entrenamiento de una intensidad moderada alta en caso de entrenar en ayunas, pero con disponibilidad de glucógeno alta. En este caso, lo que bien decíamos, simplemente se entrenaría con moderada o baja disponibilidad de glucógeno hepático por ese ayuno nocturno. Como hablábamos en el curso anterior de sustratos energéticos, el músculo es un órgano egoísta.
en el que en el momento que capta esa glucosa y la almacena en forma de glucógeno ya no es capaz de cederla. Con lo cual, ese consumo de carbohidrato en la noche previa realmente no se ha utilizado. Sin embargo, el hígado sí que dona o cede cierta glucosa de su glucógeno almacenado a la sangre para mantener la glucemia. Con lo cual, ese entrenamiento en ayunas sería únicamente con baja disponibilidad o moderada disponibilidad de glucógeno hepático, pero con alta disponibilidad de glucógeno muscular en caso de haber ingerido carbohidrato en la cena previa. Bien, otra estrategia de periodización del carbohidrato, bien, puede ser un entrenamiento con baja disponibilidad de carbohidrato exógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que no se consumiría carbohidrato durante el entrenamiento. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es, lo primero, la duración del ejercicio, ya que si el ejercicio es de corta duración y yo parto con un glucógeno relativamente alto, un glucógeno a nivel muscular, en principio no se depletaría mucha cantidad de glucógeno, siempre y cuando, ya te digo, la duración fuese corta y la intensidad baja. En caso de ser un entrenamiento de larga duración, bien 2-3 horas de ejercicio o de bicicleta, por ejemplo, y yo no consumiese nada de carbohidrato, consumiese únicamente agua o agua y sales, en caso de ser hacer más calor, en ese caso sí que podría generar una depleción de glucógeno, ya que, como bien decíamos, el entrenamiento de duración prolongada, aunque sea de baja intensidad, es a veces también dependiente de glucógeno. Entonces, en caso de hacer un entrenamiento con baja disponibilidad de carbohidrato exógeno, va a ser importante la duración del ejercicio, ya que este tipo de periodización debería hacerse en entrenamientos prolongados. Bien, otra de las estrategias que existe de periodización es la estrategia sleep low o dormir con baja disponibilidad de glucógeno. Esta sería una estrategia similar al entrenamiento en ayunas, aunque podríamos meter un desayuno previo al entrenamiento. Bien, ¿cómo se realizaría este tipo de estrategia? Este tipo de estrategia realmente necesita que haya un entrenamiento de intensidad alta la tarde previa. En ese entrenamiento de alta intensidad, nosotros depletaríamos una concentración alta de glucógeno, tanto a nivel muscular como hepático. Y no se introduciría o no se comería carbohidrato en la cena o en el tiempo posterior a ese entrenamiento que habríamos realizado la tarde previa. Al no ingerir carbohidrato no recuperaríamos ni glucógeno muscular ni hepático y dormiríamos con baja disponibilidad de glucógeno. La mañana posterior podríamos realizar un desayuno alto en proteína, alto no, moderado en proteína o normal en proteína y alto en grasa, en el que desayunaríamos y haríamos ejercicio. Como bien decimos, siempre que se realice entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno, se recomienda que ese entrenamiento sea de moderada o baja intensidad y de no muy larga duración. En caso de ser de larga duración, lo que podríamos hacer sería una primera fase en la que no se ingiriese carbohidrato y posteriormente ingerir carbohidrato durante el entrenamiento. Estos son ciertos tipos de estrategias de periodización nutricional. Otra de ellas es restringir el carbohidrato en la dieta o hacer una dieta con muy baja cantidad de carbohidrato o dieta cetogénica, en la que hablaremos posteriormente, en la clase posterior, en la quinta clase. Bien, una de las cosas que quería aclarar es que en la clase 3 pareció como que yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de estrategias. Esto no es así. Simplemente creo que son estrategias que deben utilizarse a veces o en momentos de pretemporada o incluso en la temporada en algún momento, pero no se sabe qué impacto pueden tener en la recuperación de días posteriores. Con lo cual creo que es algo que debemos de tener en cuenta en el momento que lo utilicemos con nuestros deportistas y valorar mucho sus sensaciones a nivel de recuperación, preguntando o viendo si recuperan bien el día posterior y son capaces de entrenar días posteriores de forma correcta. Por eso que al final, ya que los estudios no nos demuestran que haya un aumento del rendimiento respecto con este tipo de estrategias, creo que es importante valorar siempre quién tenemos delante, qué objetivo tiene, a dónde quiere llegar
y si ese deportista realmente recupera bien con este tipo de estrategias. Por eso creo que a veces deportistas con un alto volumen de entrenamiento en los que también tienen bastantes sesiones de intensidad, a lo mejor no es lo óptimo meter este tipo de estrategias. Pero, como siempre, en nutrición, contexto. Valorar es, lo dicho, quién tenemos delante, qué objetivo tiene y a dónde queremos llegar con él. Nada, esto es todo en la cuarta clase. Hablamos en la quinta clase de dietas bajas en carbohidratos y nos vemos entonces. Un saludo a todos. Pues bueno, pues ahí habéis tenido la clase, a mí me ha parecido súper interesante y por eso quería compartirla con todos vosotros y también un poco, pues, ¿por qué no decirlo? Pues por hacer publicidad, una publicidad muy, muy amplia de lo que son los audiocursos que los tenéis disponibles en la plataforma, en Hilando Fino Pro. Ya sabéis, por 8 euros al mes. Cada mes aproximadamente vamos subiendo un curso nuevo, mejor dicho, cada 3 semanas, por tanto sale a más de un curso al mes. Y bueno, si queréis suscribiros de forma anual, pues podéis hacerlo por 60 euros al año y ya os olvidéis del pago y os sale el mes a 5 euros solamente. En fin, no me lío más con publicidad ni historia. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones, por vuestras suscripciones, por compartir este episodio entre vuestros compañeros de grupeta. Y nada, el viernes volvemos con otro episodio. Adiós.